El origen de la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia o Universidad de la Tierra nos remonta a la Edad Media. La caballería villana, un grupo formado por caballeros escuderos, dueñas y doncellas de la oligarquía de la capital del acueducto, iniciaba en el siglo XI un proceso de expansión de pobladores segovianos a ambos lados de la Sierra de Guadarrama, siguiendo el curso de los ríos Guadarrama, Perales, Cofio y Ausencia. Entre los siglos XIII y XV, momento de auge de la comunidad, se organiza el territorio en sesmos, divisiones con un fin fundamental, esencialmente la recaudación fiscal y la gestión de las propiedades comunes que compartían. No hay tanto una acotación cuanto la búsqueda de un uso complementario de la tierra. Entonces habría un reparto, querrían tener en zonas de producción de cereal, en zonas más ganaderas, en zonas más madereras, porque estamos hablando de grupos que explotaban conjuntamente esos territorios, a pesar de estar afincados en aldeas y repartidos por el territorio. Este modelo de asentamiento realmente queda redefinido, podríamos decir, con la aparición de los sesmos. Hay que conectar la presencia de sesmos y su organización con la necesidad de recaudar pechos, que es como se llamaban a los impuestos, en la tierra y en la ciudad de Segovia. Sobre todo tuvieron funciones administrativas y fiscales, es decir, era la mejor manera para administrar el territorio tan extenso, para administrar el territorio desde la ciudad, desde el concejo ciudadano, desde la oligarquía, y para cobrar los impuestos. A diferencia de las otras repoblaciones del norte del Duero, es una repoblación dirigida, una repoblación que lleva a cabo el rey o alguna persona delegada por él. En este caso es Raimundo de Borgoña, que es su yerno, el que lleva a cabo esa repoblación. Y este tipo de repoblación que se hace en Ávila, en Salamanca o en Segovia, se llama una repoblación también concejil, porque él se encarga a un concejo, que puede ser una villa o en el caso de Segovia, una ciudad, que lleve a cabo esa repoblación. Y desde Segovia se va organizando la creación de aldeas, el apoyo, por ejemplo, para surgir estas aldeas. Se les entrega unas propiedades, se van levantando las casas y luego se quedan unas propiedades comunales para disfrute de todo la tierra, para el disfrute del ganado, etcétera, para montes para cortar leña, para la caza. Los sesmos de la Comunidad de Ciudad y Tierra lo que hacen es abarcar pequeños territorios dentro de la Comunidad de Ciudad y Tierra y que abarcan esos 132 pueblos que conforman la comunidad. La función de los sesmos era precisamente organizativa, es decir, poder dentro de cada uno de los sesmos organizar la distribución administrativa de las cargas y de las propias riquezas para poderlo distribuir e incluso poder recaudar los impuestos o los tributos. La sexta parte en que se dividió en principio la tierra de Segovia. Sesmo es una división que se hace con fines fundamentalmente administrativos y fiscales. Desde su origen, la comunidad consta de dos partes esenciales, la tierra y la ciudad. En esta estructura organizativa de la ciudad del acueducto y todas las tierras administradas por esta, a través de los sesmos, se da lugar a 10 demarcaciones. Casarrubios, El Espinar, San Martín, Santa Eulalia, San Millán, La Trinidad, Posaderas, Lozoya, San Lorenzo y Cabezas, y la capital como sesmo central. La espina dorsal de esta planificación se sitúa en la Sierra de Guadarrama, que separó los territorios y sesmos de Aquende y Allende de la Sierra. La comunidad se extendía en lo que se llamaba Aquende y Allende Sierra, es decir, pueblos de los que hoy constituyen la provincia de Segovia y pueblos de los que constituyen la provincia de Madrid. Incluso en algún momento, en ese momento anterior al desmembramiento de los sesmos, pues algunos pueblos de la provincia de Toledo. Hay que incluir también una zona pues colindante con Villacastín de la provincia de Ávila y colindante con El Espinar, que es pueblos como Peregrinos o bueno, no sé, unos cuantos pueblos de Ávila que pertenecen también a esta comunidad de Segovia. 8 en la parte norte, al norte de la sierra, y 2 en la parte sur, que es el sesmo de Casarrubios y el sesmo de Lozoya. 10 regidos por el concejo, que es la ciudad de Segovia. Cada uno de los sesmos poseía unas costumbres y tradiciones diferenciadas que han pervivido a lo largo de los 10 siglos de historia de la comunidad.
las dulzainas sonaban igual a un lado y al otro de la sierra. Y bueno, yo creo que había un elemento común que eran las personas y sobre todo la economía de la zona, la economía de la sierra a este lado, es decir, de los pueblos como El Espinar o San Rafael, La Granja, pues eran muy similares a las que había al otro lado de la sierra, pues en el Valle de Lozoya, por ejemplo, ¿no? Actualmente los sesmeros mantienen reuniones para gestionar los bienes que aún comparten, que se basan en pinares, pastos, inmuebles y recursos madereros esencialmente. La Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia está constituida por 132 pueblos y estos pueblos a su vez están agrupados en sesmos. Actualmente en la comunidad hay 10 sesmos. No es que todos los sesmos tengan el mismo número de pueblos, porque los hay desde el que menos tiene, que es el sesmo del Espinar, que solo tiene 2 pueblos, El Espinar y Peguerinos, no por eso menos importante, al que más tiene, que es el sesmo de Cabezas, cuya cabeza está en Mozoncillo, que tiene 20 pueblos. La labor de un sesmero es asistir a las reuniones de la comunidad de Ciudad y Tierra, que en la actualidad se celebran una vez al mes y donde se sigue toda la actividad que rige la comunidad. Se repasan todos los escritos que entran y salen de la comunidad y se lleva la gestión del patrimonio. Se licitan y se aprueban los pliegos de los lotes de madera que se venden, se sacan a licitación las concesiones administrativas de los distintos establecimientos que hay. Tenemos un campamento de verano que acaba de ser adjudicado en licitación, las piscinas de La Panera y otras instalaciones, Casa Hilario, que está ahora mismo también en reforma. Bueno, pues y es seguir la administración de lo que es la comunidad. Es momento de mirar hacia atrás para conocer en profundidad cada uno de los 10 sesmos de la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia. El sesmo de San Martín se encuentra al oeste de la Tierra de Segovia. Con una extensión de 453 kilómetros cuadrados, limita con el sesmo del Espinar en el suroeste, con el de la Trinidad y San Millán al norte y con la Tierra de Arévalo, la Universidad de Ávila y el sesmo de Posaderas por el oeste. Comprende a las localidades de Ituerolama, Cobos de Segovia, Guijasalvas, Lavajos, Lastras del Pozo, Muño Pedro, Monterrubio, Navas de San Antonio, Otero de Herreros, Vegas de Matute, Villacastín, Zarzuela del Monte y la localidad abulense de Maello. De nuevo se sigue la demarcación de un río, en este caso el Voltoya, a la hora de implantar las poblaciones. El sesmo de San Martín era uno de los más grandes, ya digo que se separa después el sesmo del Espinar. Y actualmente sigue siendo uno de los más grandes. Parece que son 43 kilómetros y pico cuadrados lo que tiene el sesmo de San Martín. Y se encuentra en la parte suroccidental de la Tierra de Segovia. Se trata de una de las 6 partes en las que se dividió la tierra o alfoz de Segovia al norte de la Sierra de Guadarrama, junto con el sesmo de Cabezas, San Llorente, San Millán, Santa Olalla y la Trinidad. En 1297 se incorporaba el Espinar, que se desgaja de San Martín, y en 1399 Posaderas, lo que daba lugar a los 8 sesmos actuales en el norte de la sierra, junto con los ubicados al sur, 10 divisiones con Segovia como eje central. Por cuestiones organizativas, el sesmo de San Martín se dividió en 2 cuadrillas, la de Villacastín, que agrupaba los pueblos más occidentales, y la de Otero. Una de las señas de identidad del sesmo es la cantidad de asentamientos despoblados. Antes del fin del siglo XV ya se encuentran algunos como Íñigo Muñoz o Lumbreras. Ya en el siglo XVI ocurre lo mismo con Íñigo Gómez y Herreros. En el siglo XVIII, de 25 localidades mencionadas, 10 aparecen como despoblados. Este sesmo se divide en 2 cuadrillas, por razones administrativas también y fiscales. Las cuadrillas son la cuadrilla de Villacastín y la cuadrilla de Otero de Herreros.
Cada una de estas cuadrillas, cada una de estas divisiones está conformada por una serie de pueblos. La cuadrilla de Villacastín es la más occidental y está formada por Cobos de Segovia, Moñopedro, Lavajos, Maello, que es el único pueblo que pertenece actualmente en este sesmo a Ávila, y Villacastín. Y luego a la cuadrilla de Otero pertenece Otero, Lastras del Pozo, Monterrubio, y otro pueblo que hablaré de él, que pertenece también a la cuadrilla de Villacastín, es Ituero y Lam. Bueno, pues a la cuadrilla de Otero perteneció Otero, Lastras del Pozo, Monterrubio, Vegas de Matute, Zarzuela del Monte y Navas de San Antonio. En total son 12 pueblos y luego un gran número de despoblados. Los despoblamientos se llevaban a cabo bien por compras de tierras o por donaciones. En el caso del sesmo de San Martín, el despoblamiento tuvo mucho que ver con el papel jugado por Villacastín y la abadía de Párraces. No se sabe ni consta cuál fue la causa de la despoblación. Solo se sabe que Párraces vino a ser señor de este término por diversas escrituras de compras, donaciones y cambios. Así lo hizo con 20 lugares que la comunidad reclamaba más tarde. Pues o bien por compra de tierras. Por ejemplo, pues vamos a poner el caso de un despoblado, supongamos Acedos. Eran antiguas aldeas de Segovia. Y entonces, por compras, por donaciones, al final se van quedando con toda la tierra. Pero es que, como he dicho antes, cuando se creaba una aldea, se dejaba una propiedad para los vecinos, una propiedad que era la propiedad, por ejemplo, los bienes de propios del concejo, y luego después las tierras comunales. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que al convertirse en un coto redondo, no solamente eran dueños de las tierras, o se querían hacer dueños de las tierras, de los vecinos y del concejo, las bienes de propios, sino también las tierras comunales. Y eso es por lo que protesta la comunidad y por lo que plantea los juicios. El punto de partida del enfrentamiento de Párraces y la comunidad es la disposición de las Cortes de Toledo de 1480 para que se devuelvan los términos indebidamente usurpados. La abadía no solo se había hecho con las tierras de los particulares despoblando estas aldeas, sino que también y de forma intencionada se apropió de las comunales del aprovechamiento colectivo. El corregidor segoviano empezó a actuar de inmediato y respondiendo a sus gestiones. En 1489 la reina Isabel la Católica se dirige a él pidiéndole que solicite a la parte demandada que en 30 días presenten y muestren el título y derecho que tienen a tales lugares. Los culpables de tanto despoblado en este sesmo son Villacastín, y le interesaba por razones ganaderas, y la abadía de Párraces, que se dedicó a despoblar y tuvo bastantes problemas incluso con la comunidad. En el año 1480 los reyes católicos en las Cortes de Toledo indican que esto no puede ser así, que devuelvan lo que indebidamente han tomado, y enseguida que se entera la comunidad les plantea un pleito, pero aunque lo gana la comunidad, al final, como el abad de Párraces, que era el que había ocasionado tantos despoblados, muchos de ellos están en terreno de Moñopedro, pues el abad era el cardenal Camarlengo y estaba en Roma. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todo se vuelve atrás y que no solamente tiene la comunidad de Ciudad y Tierra que devolver los pueblos que había ganado, sino que tiene que pagar las costas del juicio. La reina Isabel la Católica era consciente de que se había cometido una injusticia con estos pueblos. En ese momento también tiene pleitos con Párraces el pueblo de Marugán, que pertenece al sesmo de San Martín, por unos prados, y al final la reina les apoya a los de Marugán, porque dice que su situación es demasiado complicada, y más teniendo en cuenta que los habitantes de la abadía, los pueblos de la abadía que han venido surgiendo, que en total ahora diré que son 7,
pues ni siquiera podían tener iglesia donde poder rezar. La ganadería y la fabricación de paños derivada de esta son las principales actividades económicas con las que los habitantes se ganaban la vida en este sesmo. La actividad ganadera se garantizaba ya que San Martín poseía abundantes pastos para el ganado y está recorrido por dos importantes caminos por los que se practicaba la trashumancia: la Cañada Real Soriana Occidental o de la Vera de la Sierra, que cruza los términos de Otero, Navas de San Antonio y Villacastín, juntándose en el campo Azálvaro un cordel procedente de esta con otra importante cañada, la Leonesa de Valdeburrón, que cruza los términos de Muñopedro, Lavajos y Villacastín. Desde Campo Azálvaro se unifica hacia el sur y recibe el nombre de Cañada Segoviana. De la intensa actividad ganadera surgía la construcción de esquileos. En el año 1750 existían en Villacastín 7 esquileos y se esquilaron 172.000 ovejas. En Vegas de Matute, por su parte, 14.000 y en la Casa del Caballero de Muñopedro, 43.500. Es una zona ganadera y que se debe fundamentalmente a que pasan dos importantes cañadas, que son la Cañada de la Vera de la Sierra y la Cañada Oriental Leonesa. Entonces, no solamente pasan, sino que a la vuelta de la trashumancia, muchas de estas ovejas son esquiladas en algunos de los esquileos que existen en el sesmo. Por ejemplo, digo que en Villacastín hay 7 esquileos, en Vegas de Matute hay 2, y en Muñopedro existía un importante también esquileo en la Casa del Caballero, en uno de los agregados despoblados de la Abadía de Parces. Ahí es donde se esquilaban las ovejas de la cabaña de San Lorenzo del Escorial. Este sesmo es fundamentalmente un sesmo ganadero. Solamente los pueblos más al norte, por ejemplo Cobos, una parte de Muñopedro, Lavajos, Monterrubio, Lastras, tienen algo más de agricultura, pero es que este sesmo, gran parte de su tierra, está en las laderas de la sierra, o sea, en las estribaciones de la Sierra de Quintanar o la Sierra de Malagón. Entonces, los suelos son muy poco profundos, tienen muy poca capa de arcilla y no son aptos para la agricultura. Segovia, asombrosamente, la ciudad, sus caballeros no se interesaron por la mesta, no necesitaban a la mesta. Podían mover sus rebaños tranquilamente utilizando esa complementariedad territorial. Y sí los necesitaban los del Espinar y los de Villacastín, que viendo pasar los rebaños, dijeron, bien, nosotros también tenemos rebaños que llevar a extremos, no hay ningún problema. Dado que nosotros no podemos llevar los rebaños a las tierras del sur de Madrid, podemos llevarlos a extremos. Y ahí se hizo la riqueza de estos concejos, de estas villas que reclamaron villazgo, porque supieron aprovechar el canal de la ganadería trashumante, incorporarse a él y hacer su fortuna por ese medio, porque las tierras del Espinar o las tierras de Villacastín son poco más o menos en riqueza al resto de las tierras del entorno, y por lo tanto ahí es donde tuvieron la visión de encajar en la actividad ganadera y emerger como un grupo de poder. Ya digo, ellos mismos se denominan así labradores ricos. Es una zona, ya digo, fundamentalmente ganadera, y la razón es que tiene mucho pasto y tiene, además, es el paso y el cruce de dos importantes cañadas o caminos de la trashumancia. Las dos cañadas son la Cañada Real Soriana o de la Vera de la Sierra, que va faldeando toda la sierra y pasa por pueblos, por ejemplo, como Otero de Herreros, Navas de San Antonio y Villacastín, y se junta con la cañada Oriental Leonesa en Campo Azálvaro, pasando también por los pueblos del sesmo, que son por Lavajos, por Muñopedro y por Villacastín. Entonces ya desde el Campo Azálvaro, que era un terreno especialmente bueno como lugar de pasto, desde ahí ya enfilaban los ganados, el ganado trashumante, hacia Extremadura, hacia La Mancha o hacia Andalucía. Entonces, resulta que cuando volvían de la trashumancia en la primavera, buscando los pastos verdes de la sierra, de las zonas más húmedas, pues era el momento del esquileo.
Y entonces en algunos de nuestros pueblos del Sesmo de San Martín existieron importantes esquileos, por ejemplo 7 esquileos en Villacastín. La tarea del esquilado se completaba con la limpieza de las lanas en los lavaderos y daba paso a otra de las actividades económicas con las que los vecinos del Sesmo de San Martín se ganaron la vida, la fabricación de paños. Estos fueron de gran calidad en aldeas como Villacastín, lo que posibilitó que se convirtiera en la de mayor número de habitantes de la tierra. El siglo XVI fue el de mayor prosperidad y posibilitó la construcción de una gran iglesia a la que bautizaron como la Catedral de la Sierra. A finales del siglo XVI, la epidemia de la peste y una crisis económica hundía a Villacastín, que nunca llegó a recuperarse. Otros lugares del Sesmo que se especializaron en la fabricación de paños más vastos fueron, por ejemplo, Cobos de Segovia, que en el año 1750 contó con el 75% de su población activa dedicada a esta labor, que se mantuvo hasta el siglo XIX. Era una población que se dedicaba, en el caso de lo que es el Sesmo de San Martín, fundamentalmente a la elaboración de paños, que tenían bastante tradición y reconocimiento en lo que era el reino, y en el caso de Ituero y Lama la población se dedicaba a la fabricación de cal. Por eso está la calera tradicional que está en las afueras del pueblo, que está reconstruida y que abastecía de cal no solo a Ituero y al Sesmo, sino a Segovia y a todo lo que era la zona de comercio entonces habitual. La ganadería era pequeña, no había viñedo y había algo de cereal de poca producción. Y tanto entonces como ahora el agua era un recurso escaso. En el Sesmo de San Martín no se pudo desarrollar una próspera agricultura, ya que se trata en gran parte de tierras situadas a gran altitud, por lo que ni los suelos poco profundos y con escasa densidad de arcillas, ni el clima fue favorable al desarrollo de esta. No obstante, la agricultura va ganando espacio hacia el norte en pueblos como Lavajos, Muñopedro, Lastras del Pozo, Monterrubio o Cobos. Se trataba de tierras centeneras, poco aptas para el trigo y la cebada, tampoco lo fueron para el vino, salvo en pueblos situados al norte como Cobos. Es un pueblo donde la quinta parte de su terrado se sembraba de viñas y debía ser de buena calidad, porque el abad de Cobos, a la hora de repartir, se quedaba con una tercera parte de los bienes de la abadía. A la hora de repartir siempre decía que quería quedarse con la parte del vino que le correspondía de Cobos, porque parece ser que era de buena calidad. Al igual que en otros pueblos de la comunidad, la tierra en San Martín estaba mal repartida. En unos casos, los propietarios fueron miembros de la nobleza, como en Monterrubio, los Mesías Tobar, en Lastras del Pozo, la Marquesa de Almodóvar o los Mercado Peñalosa. En otras localidades, como Cobos o Muñopedro, lo es la Abadía de Párraces. En ellos, los agustinos primero, y al incorporarse el monasterio del Escorial, los jerónimos, ejercían jurisdicción eclesiástica y cobraban diezmos y primicias. Una parte importante va a ser repartida entre miembros de la nobleza o también de la Iglesia. Por ejemplo, cuando se habla de Párraces de la Abadía de Párraces, que dos pueblos, o sea, Muñopedro y Cobos, pertenecen a ella, pues cuando se habla de Párraces se dice que existía un miembro de la nobleza que tenía unas propiedades en esa zona de la tierra de Segovia y que al no tener hijos luego después se lo transmite a la iglesia de la ciudad, o sea, a la catedral. Pero yo dudo bastante que esto pueda ser así. Yo creo más bien que puede ser una donación que hace o bien Alfonso VI, que es el que lleva a cabo la repoblación de Segovia, o sea, siendo su yerno el que la materializa, pues, o sea, el rey puede haber dado a los señores, o sea, a los canónigos de la ciudad de Segovia, les da esa tierra que luego después empieza a repoblarse a aquellos pueblos que todavía no se habían empezado a repoblar, porque algunos de la abadía anteriormente tenían su propia iglesia. Este es el caso de Aldea Vieja, con una iglesia que es la iglesia de San Cristóbal, o la iglesia, por ejemplo, que tenían los de Muñopedro, que era la iglesia de San Miguel.
Junto a otros 5 pueblos, estos permanecieron separados de la diócesis segoviana hasta el siglo XIX. La cabeza del sesmo de San Martín es Ituero y Lama, que pertenecía a la cuadrilla de Villacastín. Su situación más o menos equidistante del resto de lugares del sesmo de San Martín favorecía que las reuniones se desarrollasen en esta aldea. Concretamente, en el siglo XVII hay constancia de reuniones en las casas que cuidaba Antonio Innés. La cabeza del sesmo es Ituero. En el año 1646 he encontrado unas escrituras, precisamente el otro día, y te dicen el caminero, que era o peatón, era como podríamos decir, el cartero que mandaba las comunicaciones, o el alguacil, el que mandaba las comunicaciones a los alcaldes ordinarios para que se reunieran en Ituero. Dice, nos hemos reunido, según nos ha comunicado el peatón o el caminero, en las casas que tiene Antón Innés, las casas de Ituero, donde normalmente solemos reunirnos por costumbre, Ituero y Lama. Normalmente la cabeza de sesmo suele coincidir con el lugar donde se reunían, pero no siempre, porque por ejemplo en el sesmo de Santa Olalla o Santa Eulalia, la cabeza de sesmo es Bernardos, pero el lugar de reunión, en cambio, es en la iglesia de San Juan de Pinilla-Ambroz. La actividad económica de la cabeza del sesmo se centró fundamentalmente en la ganadería y en la producción de cal. En especial, la producción de cal fue el sustento de la población de Ituero y Lama del siglo XV. De este hecho queda hoy la calera de la localidad, que se ha reconstruido para que este pasado no caiga en el olvido. Nos encontramos en la calera de Ituero y Lama. Es un edificio etnográfico reconstruido y era la base de la actividad en la que se dedicaba fundamentalmente la población en el siglo XV. La actividad económica consistía en la fabricación de cal para la construcción en toda la zona. Es un horno tradicional que se alimenta de madera en la parte inferior y se carga con piedras calizas. Entonces, por la acción de la temperatura, durante 36 horas de cocción, da lugar a la cal viva, que era la base de los morteros que se empleaban para las edificaciones. Y esto estuvo vigente hasta la irrupción del cemento, y era el sustento de la población. Y Ituero fundamentalmente era su principal explotación económica. Aquí podía venir a hacer cal pues todo aquel que traía el material y la utilizaba con un turno. Y luego había caleras privadas pues de propietarios que se dedicaban a la fabricación de cal, como había también molinos para moler el cereal. A pesar de que la cabeza del sesmo fuese Ituero y Lama, no era la población más importante. Prueba de ello es el censo realizado en el año 1571, que resaltaba la importancia de Villacastín sobre esta. Cuando se ordenó el censo, en 1571, era una población de 76 habitantes. Entonces, la población más importante del sesmo de San Martín era Villacastín, con 1000 habitantes. Precisamente Villacastín fue en el siglo XVI la aldea más importante de la tierra de Segovia, demográfica y económicamente. Prueba de ello es que en el año 1591 sumaba 3.338 habitantes. Una fecha importante en su historia es el año 1627, cuando deja de ser aldea y se convierte en villa por compra a Felipe IV, lo que la dotaba de jurisdicción civil y criminal en la que solo podía intervenir el rey. Para mostrar visualmente este hecho, los vecinos aportan 4 millones de maravedíes para colocar la horca en un lugar destacado. Se trata de la villa que da nombre a una de las cuadrillas de San Martín. El pueblo más importante es Villacastín. El siglo más, podríamos decir, de máxima prosperidad de este pueblo es
el siglo XVI, debido sobre todo a la fabricación de paños, porque, claro, al haber aquí tanta lana, no solamente se esquila, sino que hay 2 lavaderos también en Villacastín, pues al haber tanta lana es normal que algunos de los pueblos se dediquen a tejer paños. Villacastín se especializa en paños de muy buena calidad, igual que, por ejemplo, ocurre en Segovia. Y la crisis de la fabricación de paños, a comienzos, bueno, ya a finales con la epidemia de peste de entre 1599 y 1602, pues a causa de la epidemia de peste y también, ya digo, la ruina de la actividad pañera, Segovia se debilita y Villacastín también. Y no vuelve a recuperarse Villacastín, o sea, de ser la segunda población después de Segovia, con mayor número de habitantes, y prueba de ello es su enorme iglesia, que es obra, o sea, en donde colaboró también muchísimo Fray Antonio de Villacastín, que fue el que dirige las obras en parte del Escorial. Pues ya digo que si no hubiera sido un pueblo con tanta categoría, con tanta riqueza y con tan gran número de habitantes, no se hubiera construido ese enorme edificio que hoy vemos al pasar por su carretera. Es un pueblo que además está muy bien situado, es en la carretera de Castilla, que comunica con Madrid con Valladolid, con Arévalo, que es uno de los principales centros del comercio de granos. Entonces, ya digo que está en un sitio estratégico, porque, ya digo, se juntan las cañadas, pero por otro lado también hay importantes caminos que le ponen en contacto con los principales centros del país, como son Madrid o Valladolid. Como ya hemos avanzado, su economía se centraba en la fabricación de paños finos como lo hacía Segovia. En la actualidad cuenta con casi 2 millares de habitantes y una extensión de 109,6 kilómetros cuadrados. Perteneciente a la cuadrilla de Villacastín, Cobos de Segovia tiene una extensión de 10,5 kilómetros cuadrados, es decir, se trata de un término muy pequeño. La tierra de Cobos se encuentra dentro de la donación que el obispo de Segovia realizó al maestro navarro y a un grupo de canónigos a fines del siglo XI. A cambio, estos debían pagar 1/3 de los diezmos a la iglesia de Segovia, carga que en 1148 se les condona, primer documento que existe sobre Párraces. Durante el reinado de Felipe II, la abadía se incorpora al monasterio del Escorial, lo que impide que tanto Cobos como el resto de localidades de la abadía tengan iglesias hasta el siglo XVI, ya que el Papa Eugenio III ordena que en los términos de dicho monasterio no se pueda construir ninguna iglesia sin licencia del abad. Debido a que la mayor parte de los terrenos pertenecían a Párraces, los habitantes de Cobos no pudieron explotarla económicamente y tuvieron que dedicarse a otra actividad, que fue la fabricación de paños. Fue el primero de los pueblos de Párraces que se enfrentó a la abadía. Para ello buscó el apoyo del obispo de Segovia, de Fernando el Católico, del Papa Julio II o del emperador Carlos, para lograr que su hospital de pobres se transformase en iglesia, como así ocurrió tras continuos pleitos. En el siglo XVII se trató del pueblo de la abadía con mayor número de habitantes, salvo Aldea Vieja, con 250 vecinos. Lavajos tiene una extensión de casi 21 kilómetros cuadrados y 150 habitantes. Goza de una situación estratégica junto a la Nacional 6, antiguamente carretera general de Castilla, que unía lugares como Madrid, con un mercado de granos tan importante como el de Arévalo, o una feria como la de Medina. Este factor determinó los oficios de muchos de sus habitantes, que eran arrieros, herradores, mesoneros, herreros o carreteros. Lavajos no perteneció a la abadía de Párraces, pero en ella adquirió muchas propiedades por compras y donaciones. A principios del siglo XVI, Lavajos trató de unirse a Muñico para enfrentarse a la abadía, pero esta inició un pleito con Lavajos y se dio por nula la unión. Durante la Guerra de las Comunidades, los vecinos entraron en los montes de Muñico, destruyendo mojones y talando árboles, y fueron castigados por ello el 17 de octubre de 1521.
Perteneciente también a la cuadrilla de Villacastín, Muñopedro es uno de los lugares con mayor término municipal, ya que consta de 87,3 kilómetros cuadrados. Contiene muchos de los despoblados como Chavente, Modúa, Peromingo, Acedos y Muñivas, algunos de ellos hoy son caseríos privados. Se trata de otro de los 7 pueblos sobre los que Párraces ejerció jurisdicción eclesiástica y es el más antiguo de la abadía. Los canónigos llegaron a poseer la totalidad, por lo que los vecinos no pudieron tener propiedad o aprovechamiento alguno. Era el abad el encargado de arrendar los territorios. Se trató de uno de los 20 lugares que reclama la comunidad a fines del siglo XV. En el catastro de la Ensenada de 1750 se recoge una población de 348 habitantes que se dedicaban fundamentalmente al pastoreo o al trabajo como jornaleros de la abadía. Actualmente tiene 420 habitantes. Muñopedro y Cobos pertenecen a la abadía de Párraces y entonces la abadía de Párraces tiene jurisdicción eclesiástica sobre estos 2 pueblos. Además, estos pueblos, junto con los otros 5 que pertenecen a la abadía de Párraces, forman parte de lo que se llama nullius diócesis, que es que no pertenecemos a la diócesis de Segovia, aunque estamos dentro de la provincia, sino que pertenecemos, desde el punto de vista religioso, cobran diezmos, primicias y además confirman y todo esto en Párraces y luego después en el Escorial, es el Escorial del que dependeremos desde el punto de vista religioso. Y esto se va a mantener hasta el año 1837, cuando se produce la desamortización de Mendizábal. La división provincial de Javier de Burgos de 1833 sitúa a Maello dentro de la provincia de Ávila. A pesar de ello, continúa perteneciendo a la comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia y dentro de esta al sesmo de San Martín y a la cuadrilla de Villacastín. Es curioso que la vinculación religiosa con Segovia permaneciese hasta 1956. Con una extensión de casi 65 kilómetros cuadrados, entre sus riquezas patrimoniales se encuentra un monte de encina conocido con el nombre del Encinar. Integrado en la cuadrilla de Otero, Lastras del Pozo portaba el nombre de Lastras de Ayuso o de Abajo. Ocupa 32 kilómetros cuadrados y suma 87 habitantes. A esta localidad ha estado íntimamente ligada a la familia Mercado Peñalosa, de la que aún queda una torre hoy bien de interés cultural de la Junta. A Lastras se unen 8 agregados: Lumbreras, Castellana, Mazarías, San Pedro de las Dueñas, Monilla, Horcajo, Falcón y Redelga. Y Tuero y el Lastras del Pozo. Son 2 pueblos un poco originales porque son 2 pueblos de señorío. El pueblo de Lastras del Pozo, hasta la desaparición en el año 1811 de los señoríos, es un pueblo que no tiene bienes de propios ni tiene bienes comunales, todo pertenece prácticamente a una familia, que es la familia de los Mercado Peñalosa o de la marquesa de Almodóvar, durante un tiempo, porque hay problemas familiares y entonces esta señora hereda durante un tiempo ese terreno. Y los habitantes de Lastras del Pozo no son dueños de la tierra, ni de las casas, ni de nada. Son unos 17 vecinos que si tienen que pedir permiso para cazar, para cortar leña, para pescar en el río Moros que pasa por su término, y además firman un contrato con el propietario, un contrato de 8 años, y acabados esos años, si no está conforme el dueño, te puede echar. O sea, el arraigo de esta gente yo pienso que tenía que ser mínimo. También perteneciente a la cuadrilla de Otero, la villa de Monterrubio tiene una extensión de 25,5 kilómetros cuadrados. A pesar de carecer de documentación sobre los repobladores, las pistas llevan a que pudieron llegar a este lugar gentes procedentes de la localidad burgalesa de Monterrubio de la Demanda. Como agregados tiene a Lastras del Ama y a Tobar. A fines del siglo XVI contaba con 35 vecinos, 34 pecheros y un clérigo. Otero de Herreros destaca por su juventud, ya que se fundaba a finales del siglo XV en un lugar próximo al despoblado de Ferreros. Al no contar con un clima muy idóneo, se trasladó a un punto más alto, Otero.
lugar que ya había estado habitado por asentamientos romanos. En el libro del Buen Amor del arcipreste de Hita aparece Ferreros en varios versos en los que este autor del siglo XIV narra encuentros con serranas. Da nombre a la cuadrilla más oriental y tiene una extensión cercana a los 44 kilómetros cuadrados. Al pie de la Sierra de Quintanar, a mediados del siglo XVIII y según el catastro de la Ensenada, había más de 1 millar de obradas, 90 pastores y 8 mayorales. Guijasalvas es uno de los despoblados de San Martín que pertenece a la cuadrilla de Otero. En la actualidad pertenece al municipio de Valdeprados, a su vez aldea del Sesmo de San Millán y dentro de él a la cuadrilla de Maderón. Por su parte, la villa de Vegas de Matute forma parte de la cuadrilla de Otero. Su término mide casi 22 kilómetros cuadrados y según el catastro del Marqués de la Ensenada, contaba con 104 vecinos y pertenecía al Marqués de Villamazán y Gramosa, que además era propietario de varios de los esquileos. De nuevo, la tradición ganadera y su derivada actividad del esquileo. Conocida anteriormente por el nombre de las Navas de Zarzuela, se encuentra junto a la antigua carretera general de Castilla, actual Nacional 6, Navas de San Antonio. A mediados del siglo XVIII, el lugar contaba con 6 casas mesones, precisamente por su cercanía a esta antigua carretera de Castilla. Entre el patrimonio que se conserva se encuentran las paneras reales del siglo XVIII que se atribuyen a los churrigueras y que servían para almacenar el grano en el buen tiempo. Zarzuela del Monte también pertenece a la cuadrilla de Otero. Su extensión es de 28 kilómetros cuadrados y posee cerca de 600 habitantes. De uno de los oficios más antiguos de esta localidad, golpear con una machota las cortezas de las encinas con las que se curtían las pieles, les viene su actual gentilicio, machoteros. El empobrecimiento de la clase campesina daba lugar a la aparición del bandolerismo en los siglos XVIII y XIX. En esta localidad llama la atención que 37 de los 289 vecinos realizaran esta práctica, es decir, más del 12% de su población. En la mayor parte de los casos se trataba de un bandolerismo de subsistencia motivado por la necesidad.